Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del lunes 30 de marzo del 2026, bajo un silbo apacible, en esta temporada que comienza la Semana Mayor o la Semana Santa, aunque todas las semanas deben ser santas, por lo menos para el cristiano evangélico, debe ser toda la Semana Santa. Pero en el día de ayer comenzó con la tradición del Domingo de Ramos, que fue cuando ese grupo de seguidores del Señor, de Jesucristo, se dieron a la expectativa de ver a Jesús entrando en un pollino por la puerta hacia Jerusalén, por la puerta dorada, la puerta oriental, y que todos pues derramaron hojas, palmas, pencas de palmas, y dándole, ¿verdad? Adoración, diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Que más que una adoración, era una súplica que se ve en los salmos cuando se dice en español, ¿verdad? Sálvanos ahora, Hijo de David. Y en esta mañana compartía con unos hermanos en una reunión de matutino a través de la internet y compartí el tema que quiero compartir con ustedes también. El reino de Dios. El reino de Dios. Y para eso vamos a tomar el pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 4, verso 3. Así que toma tu Biblia y acompáñame al libro de Daniel capítulo 4, verso 3. Y dice la poderosa palabra del Señor: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y hay un dicho aquí en Puerto Rico, un dicho de pueblo, no sé si en otros países, pero aquí se menciona. No voy a decir el dicho completo porque suena un poco vulgar o bastante vulgar, pero es para poder llevarles este mensaje pequeño antes del contenido del reino de Dios. Y aquí en Puerto Rico hay un dicho en la calle que dice que saben que es macho cuando le ven al perro. Y eso precisamente fue lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor. Yo le llamo a Mr. Nabu, rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque la porción que leímos, cuando leímos en el verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Eso lo dijo nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, aunque en las escrituras, en el original, en el hebreo y en este caso arameo, porque el arameo fue parte de la escritura de Daniel, para nosotros en español y en inglés, estos primeros 3 versos comienzan el capítulo 4 de Daniel. Sin embargo, en la Taná, en la Biblia hebrea, en el original, estos primeros 3 versos son parte del capítulo 3 de Daniel. Y dije que precisamente fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor con respecto a que, claro, comenzó a exclamar cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 hace mención de estos 3 jóvenes israelitas que no se doblaron ni ante la estatua de Nabucodonosor ni de Nabucodonosor mismo. Es lo que yo llamo principios en momentos decisivos.
los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Así se conoce porque fueron los nombres que le dio Nabucodonosor cuando llegaron a Babilonia, porque el mundo va a buscar cambiarle el nombre al cristiano. Sus nombres eran Misael, Ananías y Azarías. Así que estos tres jóvenes no se doblaron ante la estatua de Nabucodonosor, ni tampoco obedecieron a la voz del rey Nabucodonosor. Y fueron echados al horno de fuego. Y ver cómo Dios los preservó, porque no los libró del horno de fuego. Ellos entraron al horno de fuego. Y este fuego estaba ardiendo no una ni dos veces, sino 7 veces más. ¿Por qué? Por la furia del rey Nabucodonosor, ver a 3 jovencitos que no se inclinaron ante la estatua, ni tampoco obedecieron a la voz del rey, el que se creía el Dios Todopoderoso. Y al ver cómo Dios los preservó, eso le hizo exclamar cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Por eso fue que dije que hay un dicho en Puerto Rico. Ese dicho de que, ¿verdad? Que saben que es macho cuando le ven al perro, ¿verdad? Lo que lo hace ser un macho. Y esto fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Entonces, ver a este señor Nabucodonosor engrandecer al Dios de los hebreos, a Ananías, a Misael, a Azarías, decretando, porque es que como quiera seguía siendo el déspota, y él decretó descuartizar a todo aquel que blasfeme el nombre del Dios de ellos. Y es interesante cómo se expresa este rey Nabucodonosor, el rey Nabu, que fue algo similar o era algo parecido a a la forma en que se expresaba el apóstol Saúl, Pablo, y el apóstol Pedro en sus cartas cuando decían gracia y paz sean a vosotros, o gracia y paz sean multiplicadas, o paz os sea multiplicada. ¿Por qué? Porque vemos en el verso 1, por eso que le menciono que es parte del capítulo 3 dentro de la Biblia hebrea, la Tanaj, cuando dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y esta fue la expresión del rey Nabucodonosor. Ahora bien, entrando de lleno en ese verso 3, que tengo que mencionarles, cuando dieron a escoger ese verso, yo no sabía la magnitud del verso. ¿Por qué? Porque es un solo verso, sin embargo, hay 4 mensajes encerrados en un solo versículo, por lo que vamos a intentar poder condensar este versículo, porque si no, pudiéramos hacer toda la semana un mensaje día por día de ese verso solamente. ¿Por qué? Porque el primer mensaje pudiera ser cuán grandes son sus señales. El segundo mensaje, cuán potentes sus maravillas. El tercer mensaje pudiera ser su reino sempiterno. Y el cuarto mensaje pudiera ser su señorío de generación en generación. Cuando los discípulos del Señor, que se les acercaban de vez en cuando, de cuando en vez, ya que tenían inquietudes, y digo que se les acercaban porque siempre andaban con Jesús, pero cuando llegaban momentos donde la Biblia menciona de que tenían unas inquietudes, la Biblia dice que ellos los llevaban aparte. Y hubo una ocasión donde los discípulos le pidieron al Señor
que les enseñara a orar. Y Jesús comienza diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos. Todos conocen, o casi todos conocen, esa oración que en muchas ocasiones hasta la utilizan como para darla como una oración al papagayo. Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo que lo primero que uno debe hacer es dirigirse al Padre, no a Jesús. Fue Jesús mismo quien dijo que tenían que dirigirse de esta manera: Padre nuestro. Así que no es a Jesús, no es al Espíritu Santo, sino al Padre, porque es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Así que se dirige al Padre que está en los cielos, y dirigirse en adoración. Y lo seguido que Jesús nos revela en esa oración es: venga tu reino. Y uno se dice, espera un momento. ¿Cómo que venga tu reino? Cuando Juan el Bautista, Johanán, comenzó a predicar, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora viene Jesús, que también dijo lo mismo cuando comenzó su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viene Jesús y nos dice: venga tu reino. Y es que la respuesta está en lo que continúa diciendo Jesús en la oración: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que vemos aquí es que desde la eternidad de Dios, la voluntad de Dios es manifestada en los cielos eternamente y para siempre. Valga pues la redundancia con respecto a la eternidad. Y dice que se haga en la tierra igual que en los cielos. Pero eso no ocurre igual que en el cielo. En el cielo, donde en todo momento todo lo celeste, todo lo celestial, entiéndase, el sol, la luna, las estrellas, ángeles, todos cumplen su voluntad. Y en la tierra, aquí en la tierra, no ocurre eso hasta que primero reconozcan su santidad. Y es el anhelo de cada hijo suyo que santifique su nombre primero. Cuando vemos en la oración que dice: santificado sea su nombre. Así que esa es la oración. Y es por lo que nosotros debemos orar primero, dirigirnos primero en oración, santificando su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces dice: venga tu reino. Y como dice un pastor amigo mío, muy amado, como nota al calce, Dios es nuestro Padre, pero Dios es Rey. Él es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Y si nosotros no nos dirigimos a nuestros padres con ese diminutivo de papito o mamita, yo por lo menos cuando me presento ante mi mamá, ante mi papá, yo le digo mami o papi, ¿verdad?
pero yo no le digo, oye papito, oye mamita. No. Si nosotros no nos presentamos a nuestros padres de esa forma, sino padre, madre, papi, mami, papá, mamá, cuánto mayor, muchísimo menos debemos presentarnos o dirigirnos ante el Padre Celestial, el Rey de Reyes, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Shaddai. Muchísimo menos debemos dirigirnos a Él con ese diminutivo de Papito Dios. Papito Dios. No podemos confundir o querer interpretar la palabra Abba como papito, porque eso no es lo que significa la palabra Abba. La palabra Abba, que está escrita en arameo, es padre o padre mío. Pero para que el lector, o en ese caso que lo escribió el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, para que lo pudieran escuchar, porque no todo el mundo leía, él lo escribe en arameo y lo escribe en griego. Abba, padre. Cierro la nota al calce. Es interesante que este rey Nabucodonosor exalte la grandeza de Dios, expresando cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Y es interesante por el hecho de que cuando leemos Génesis, en Génesis 1:14, comienza la escritura dando una descripción de una de sus muchas manifestaciones. Dice la escritura, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y esto fue en referencia al sol, la luna y las estrellas. Y en definitiva, todas las señales comienzan desde los cielos y se manifiestan en la tierra. Y en estos pasados 6 años, los cielos, o más bien en los cielos, Dios nos ha estado hablando, nos ha estado manifestando a través de los astros, las estrellas, de las constelaciones, y muchos ni siquiera se han percatado de lo que Dios nos está hablando en los cielos. Pero es que han confundido, o más bien Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene confundida a la humanidad y a muchos cristianos también con el término astronomía. La astronomía no es lo mismo que la astrología. La astrología es la adivinación de las estrellas o la consulta de ellos, pero la astronomía es el estudio, la ciencia, el conocimiento de los astros. Esto lo vemos en el libro de Job, cuando Dios le dijo a Job que dónde estaba él cuando Dios hizo las Pléyades, el Orión, y habla de la Osa Mayor. Y en estos pasados 6 años hemos presenciado lunas de sangre, eclipses, alineamientos de planetas, aunque son estrellas, pero eso es otro tema. Y para los que profundizan aún más dentro de lo que es la astronomía, han ocurrido movimientos, posiciones del Sol y la Luna dentro de diversas constelaciones, llevando mensajes que solamente unos pocos han podido contemplar y descifrar. Por eso Génesis 1:14. Y aún Dios, que ni aún el universo lo puede medir ni tampoco contener,
habita dentro de este, y ahora sí puedo decir diminuto cuerpo por medio de su Espíritu Santo. Aunque hay traducciones que mencionan que el reino de Dios está dentro de nosotros, la verdad es que el texto original dice que está entre nosotros. Plantear o tratar de interpretar que el reino de Dios está dentro de nosotros, como para tratar de espiritualizar este concepto del reino de Dios, solo lo hace ver como algo que solo sucede en el corazón de la persona. Pero eso elimina la existencia misma del reino de Dios, que es objetiva y es tangible. Y Jesús les hace ver que el reino de Dios estaba en ese momento entre ellos. Eso lo vemos en Lucas. Voy a buscar un momento el libro de Lucas. Lucas capítulo 17. Verso 21, cuando los discípulos y los fariseos, en este caso los fariseos, le preguntaban sobre cuándo vendrá el reino. Dice, preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así que ya es algo que es visible. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, tangible. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué Jesús le dijo que el reino de Dios estaba entre ellos? Bueno, es porque ellos estaban frente a ¿quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de los cielos. El rey estaba frente a ellos, pero ¿sabes qué? Ellos no se dieron cuenta, no se daban cuenta de quién les decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Sin embargo, Jesús, cuando estaba frente a Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les responde que su reino no era de este mundo. En Juan 18, verso 33 y verso 36, podemos ver ese evento. Y precisamente es por eso que no podemos espiritualizar cuando hablamos del reino de Dios, viéndolo como que es algo espiritual que está dentro de nosotros. Si es cierto que está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, también es algo con una existencia objetiva y tangible, pero también es eterno. La palabra que se emplea en este texto que leímos, en el versículo de Daniel, dice, es sempiterno. Pero no es la palabra que se lee en el hebreo. ¿Por qué? Porque en el hebreo dice olam, que es similar al arameo, que significa eterno. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque es que la palabra sempiterno, si la pongo dentro del contexto que lo está llevando Daniel, su reino sempiterno, como lo dice aquí en la Reina Valera en español. La palabra sempiterno es algo que tiene principio, pero que no tiene fin.
Y ese término se usa en el Antiguo Testamento cuando se caracterizaba el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob Israel, donde tuvo un principio. Comenzó con Abraham el pacto, pero no tiene fin. Por lo que su reino es un reino olam, eterno. Su señorío es su potestad, su dominio por todas las edades. Por lo que el reino de Dios es un reino eterno, es espiritual y su existencia es objetiva, es tangible, está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, está presente. Lo vemos también en las parábolas, en sus parábolas cuando él decía, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a un mercader que busca buenas perlas, a una red echada en el mar, recogiendo toda clase de peces, a un rey rindiendo cuentas a su siervo, a un hombre de familia, a un rey que hizo la boda a su hijo. A el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes saliendo a recibir al esposo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que tú y yo necesitamos, que Él sabe de antemano lo que tú y yo necesitamos. Sin embargo, sus discípulos ya al final le dijeron o le hicieron una pregunta al Señor. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo al Señor, ¿qué le preguntarías? Qué tremenda pregunta, porque yo la verdad es que no sabría qué preguntarle. Aún teniendo la oportunidad, yo no sabría qué preguntarle. Háganse en esa pregunta. ¿Qué le preguntaría yo al Señor? Sin embargo, ellos, los discípulos, le preguntaron, Señor, mira la pregunta que le hicieron. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso lo que demuestra es que no habían entendido nada de lo que Jesús les había enseñado. Nada. Ellos vieron milagros, vieron a Jesús sanar a enfermos, a resucitar muertos, pero no entendieron el mensaje de Jesús. Seguían con sus mentes clavadas en la tierra, clavada en lo material, en cómo librarse del imperio romano. Pero el Señor les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y como siempre hay un pero, le dijo, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde? En tu familia, si lo podemos ver en una aplicación a la vida diaria, en tu familia, en tu vecindario, en tu pueblo, en tu país y hasta los países que Dios permita llevarte. Y quiero que presten atención a esto último que les voy a decir. Al fin del tiempo,
al final de los tiempos, en los tiempos finales, ¿qué viene tras la ira del Cordero? Sí, la ira del Cordero, porque es que ese día es ese día grande y espantoso del que se menciona en Joel capítulo 2, verso 30, habla acerca del día de la ira del Cordero. Cuando dice el día grande y espantoso de Jehová. Y es el Cordero quien derramará esa ira sobre la humanidad que le rechazó. Y lo que viene tras esa ira es juicio. Y aquí viene lo interesante de todo esto. Hay un pastor que dice que lo interesante y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Y es que al cristiano el juicio de Dios no debe preocuparle, sino que debe ser de emoción, de esperanza. Y tú dices, pero ¿cómo voy a tener esperanza en el juicio de Dios? Sí, porque el juicio de Dios no es para los hijos de Dios. En el 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación mediante Jesucristo. Ahora, ¿para qué viene el juicio de Dios? El juicio de Dios viene para establecer su orden. Ahora ves por qué digo que el cristiano debe de ponerle de esperanza el juicio de Dios. Es para poner orden, para establecer orden. Y es lo que todo cristiano debe esperar. Todo cristiano, todo nacido de nuevo, todo hijo de Dios, que es nacido del agua y del Espíritu, que se arrepintió de sus pecados, confesó a Jesucristo como su Señor y que ya no vive Él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese debe esperar el orden de Dios. ¿Y cuál es su orden? El orden del reino de Dios, de que se haga en la tierra lo mismo que en el cielo. Por eso Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y eso es lo maravilloso de todo esto, que seamos testigos, testigos vivientes del reino de Dios, que por su gracia, su inmerecida e infinita gracia, nos hizo partícipes de su reino. Amigo y amiga, ¿te interesa ser partícipe del reino de Dios? ¿O eres parte de lo que Dios va a establecer? La ira del Cordero para establecer su orden por medio de su juicio. Y eso fue lo que el apóstol Juan, Johanán, vio en visión cuando en Apocalipsis capítulo 5 dice que él lloró mucho cuando ninguno era digno de abrir el libro, ni leerlo y ni siquiera mirarlo. Y le dijeron, mira lo que le dijeron los ancianos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esto es pertinente en esta semana porque la Pascua es ese cordero de Dios que quita el pecado y que fue inmolado, como dice en Isaías 53. Y dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Ese es el Pesaj, la Pascua, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Aleluya. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir ese cántico que también se canta: al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Y todos decimos: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aleluya. Y decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Ve lo interesante que es el reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Está morando en nosotros por su Espíritu, pero está entre vosotros, y es el que cuando venga todos nos postraremos ante su majestad. Aleluya, aleluya. Y también postraremos nuestros rostros y adoraremos al que vive por los siglos de los siglos. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios le bendiga. Shalom.